Un gran saludo, estimada audiencia, al habla Elbertus. Bienvenidos al monasterio de clausura resetero de todos ustedes, Caminando el Sendero. Bien, amiguitos y amiguitas, lo prometido es deuda y vamos a analizar la actual crisis económica sin precedentes que estamos solo comenzando a experimentar, totalmente distinta a cualquiera de las anteriores y por tanto he ahí el pánico congénito de los mercados. No hay protocolos ante algo así. Muchos analistas, justo por esta razón, dado que la crisis sanitaria acarrea la parálisis de la sociedad y su economía, están señalando a esta como la más que posible madre de todas las crisis, mucho peor que la del 2008, que era fruto de la burbuja financiera, donde ahí sí había manuales y recetas a aplicar. Para comenzar, y lo recalco una vez más, tenemos que tener claro que la economía se está parando, tal cual. De hecho, por aquí en España ya está circulando por los ambientes periodísticos que de no conseguir bajar en el próximo mes la curva de afectados por el bicho, en la esfera del gobierno se baraja implementar la estrategia de los chinos, un parón y confinamiento más radical aún de la población, palabras mayores. Por eso digo que económicamente esto no tiene precedentes, pues incluso en la época del durísimo conflicto civil del 36 en España, en los dos bandos las economías seguían funcionando medianamente y aquí hablamos de un parón absoluto de la actividad, lo nunca visto. Y siguiendo este razonamiento, por pura lógica, cuando alguien para su marcha y esta crisis sanitaria no tiene pinta de solucionarse ni en un mes ni en dos, en el momento que por fin uno esté en condiciones de volver a andar de nuevo, lo que hace es reanudar el camino. O lo que es lo mismo en términos económicos, estamos viviendo un parón de la economía y viviremos a corto o medio plazo un reinicio de la economía. Podemos entonces hablar a boca llena y sin temor a equivocarnos de un reseteo financiero en toda regla, pero lo que está por ver es en qué condiciones. Justamente el pasado jueves, cuando publicaba el anterior vídeo de cómo el Banco Central Europeo había defraudado hasta el momento en su respuesta ante la presente crisis, de madrugada se celebró de urgencia una reunión con Christine Lagarde al frente, a petición de varias cancillerías europeas, empezando por la francesa. Un grito unánime de auxilio de que las economías nacionales se hunden sin remedio, exigiendo al Banco Central Europeo mucha más contundencia ante este momento histórico crítico, que deje de ponerse de perfil. La respuesta: un plan de compra de activos por valor de 750.000 millones de euros. ¿Será suficiente? Visto lo ocurrido con la Reserva Federal, suena más a pan para hoy y hambre para mañana, y yo creo que Lagarde lo sabe y por eso se hacía la remolona todo lo que pudo. Y es que el panorama a corto o medio plazo es desolador, ya no solo en lo puramente humano, hablo aquí de lo económico. Una tras otra las noticias son de lo más agradables, como que las aerolíneas sin viajeros quebrarán sin remedio para finales de mayo o principios de junio. Que si las fábricas de coches, sector automovilístico, quedan miles y miles de empleos directos e indirectos, todas cerrando hasta nuevo aviso. Del sector servicios, turístico, naviero y comercial, mejor ni hablar, como digo, un shock económico en toda regla. De tal modo, este cataclismo económico, derivado de la crisis sanitaria mundial que vivimos, puede ser el catalizador ya, sin más esperas, de forma abrupta y traumática para el tan esperado reinicio financiero que algunos llevamos años avisando. La única esperanza de sobrevivir para el viejo sistema financiero con pies de barro, especulativo, endeudado y viciado a más no poder, es que esta crisis sanitaria sea contenida en las próximas semanas de forma tajante. ¿Y qué queréis que os diga? No tiene pinta de ello y esto parece algo imparable. Pero vamos al análisis de todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista resetero y lo vamos a hacer con la colaboración del amigo Emberman, tipo bien conectado con el reseteo y la banca que evidentemente permanece y permanecerá en el anonimato. Veamos, hay una teoría muy bonita de la llamada Agenda Gesara del reseteo financiero, impulsada por los poderes fácticos de la llamada Alianza, ya sabéis ese supuesto culebrón planetario facción área contra ilumináticos psicopáticos, donde se dice que con el reseteo vendría la famosa redención de deudas.
Pero redención no solo de las deudas históricas nacionales que impulsarían el necesario y posterior reinicio financiero que va, sino también redención de las deudas personales contraídas con la banca, por considerarse ilegítimas fruto de un sistema igualmente ilegítimo. Como digo, suena muy bonito todo, me dan ganas hasta de tocar el arpa, pero habrá que verlo para creerlo. Sin embargo, no podemos negar que justamente las medidas que están emprendiendo los Estados Unidos o algunos países europeos son tendentes a esta música resetera. Poco a poco va sonando a eso, habrá que reconocerlo. En el caso italiano o francés, presentaban en los pasados días a su población un plan de 300.000 millones de euros, poca broma el asunto, donde, resumiéndolo a grosso modo, se asumirán los créditos bancarios de las empresas del país, buscando proteger su tejido empresarial, así como suspender temporalmente el pago de impuestos y cotizaciones sociales, además de facturas de la luz, agua y gas, así como los alquileres. Lógicamente hay letra pequeña en esto, pero el plan es ambicioso e histórico. Además, el país transalpino de la noche a la mañana ha nacionalizado a Alitalia, antes de que quebrara, y Francia ya ha anunciado que baraja nacionalizar también a las más importantes empresas del país. Si miramos a los Estados Unidos, órdago a la grande, con un megaplan anunciado de entre 500.000 y 800.000 millones de dólares, donde la medida y buque insignia de este plan es dar dinerito contante y sonante a cada trabajador del país, a razón de $1.000 mensuales para que pase la crisis en casita, digamos, lo más tranquilito posible. Y hablando antes del sector aeronáutico, apuntar que la Boeing publicaba en pasadas jornadas un comunicado que suena a petición desesperada de auxilio, donde imploraba al gobierno 54.000 millones de dólares para no quebrar en el corto plazo, tal cual. Hasta en España, nuestro insigne don Pedro I el Magnífico no pudo ser menos y en el Congreso de los Diputados anunció a bombo y platillo un plan de 200.000 millones de euros, que suena muy espectacular pero que tiene truco como todo lo que sale de la boca de este ser humano. Porque, en primer lugar, España, que está prácticamente quebrada, no tiene 200.000 millones, vamos, ni por el forro. Un plan con mucha letra pequeña, no tan super guay, magnánimo y generalista como el francés o el italiano, donde algo menos de 100.000 millones serán líneas de financiación a disposición de las empresas ofrecidas por el ICO, Instituto de Crédito Oficial, con el aval del Estado. Esto quiere decirse que si estas empresas, a pesar de todo, se vuelven insolventes y no aguantan la crisis, el Estado se hará cargo de esa deuda. Otros 83.000 serán créditos que vendrán directamente de la banca, otra vez con el aval del Estado. Y como España no tiene la pasta, todo esto se sufragará vía emitir deuda al por mayor, con la esperanza de que el Banco Central Europeo la escolte y la apoye si hace falta. Todo si doña Christine Lagarde y Alemania están de humor, si no vamos de cabeza a la quiebra técnica, oficial y definitiva. Resumiéndolo mucho en el ámbito español, Spain is different, mucha palabrería pero relativa chicha. Las hipotecas e impuestos solo se prorrogarán en caso concreto de pérdida de empleo o de cierto umbral de ingresos. Y para los autónomos, como un servidor, ya me lo esperaba, que nos den morcillas poco más o menos literalmente. Aunque hay rumores también de última hora de que igual a nosotros nos acaban incluyendo, pero vayan ustedes a saber. En definitiva, con este plan a medias, el gobierno solo pone 5.000 millones, solo 5.000 millones. Sin embargo, se dice en los ambientes periodísticos próximos al gobierno de que si la situación se agrava, el Ejecutivo no tendrá más remedio que abrir la mano. Y es que es eso, si el confinamiento se alarga durante meses y el parón económico se agrava, ¿de qué va a vivir la sociedad? ¿Cómo se van a pagar la comida, las hipotecas, los créditos, etcétera, etcétera? Porque hay gente que vive al día, ¿eh? Hay gente, mucha gente que vive al día. Pues en ese punto se está barajando también por Europa, es un rumorcete proveniente de Bruselas acerca de algún tipo de renta básica universal para estos tiempos de crisis. Y volvemos otra vez a lo mismo. Esto de la renta básica universal, de la redención de deudas o rebaja significativa de los impuestos, forma parte de lo que ha sido siempre la música de la agenda GESARA de toda la vida, pero ahora ya con medidas reales de cara al público, poco a poco tendentes a este escenario.
Dejando pues aclarado hacia qué horizonte inmediato caminan los actuales acontecimientos, vamos a realizar unas proyecciones de futuros posibles en cuanto a la realidad económica global. Sea cual sea el origen de esta crisis sanitaria, lo que está claro es que las distintas facciones del poder planetario están aprovechando el momento para reordenar sus respectivas cuotas de poder. Véase la alianza apretando a los chunguitos para implementar la agenda Gesara. Primero vamos a plantear dos escenarios en los que los chunguitos salgan a pesar de todo airosos y sigan con el actual chiringuito de dinero-deuda que tienen montado. Uno, como decía anteriormente, en el que en Occidente se pusieran las pilas y atajasen en menos de 2 meses la actual crisis sanitaria. De contenerla, evidentemente el actual sistema financiero todavía tendría su oportunidad, aunque con una economía muy inestable y debilitada. Pero dada la tremenda capacidad de propagación del bicho en cuestión y la falta de reacción de muchos países en los primeros compases de la crisis, aquí en Europa ya sobrevuela la sensación de que este 2020 va a ser un año muy largo, nos solemos un confinamiento de meses y ojalá me equivoque. El segundo escenario es que después de un confinamiento de meses, por inoperancia, incapacidad o por un as bajo la manga de los chunguitos, la alianza no pueda aplicar el reseteo y alzarse así con el poder, quedando pospuesta sine die la agenda Gesara. Es un escenario que me cuesta mucho vislumbrar el de que el actual sistema financiero sobreviva después de un largo parón y endeudamiento estratosférico para paliar la crisis. De todas formas, si lo consiguiesen, para el ciudadano de a pie seguramente sería terrible, pues una montaña aún más grande de deuda recaería sobre sus espaldas, prefiero ni pensarlo. Después, el tercer escenario sería que con un largo parón, la falta de demanda, los bancos centrales inundando de liquidez sin parar al mercado y los gobiernos emitiendo deuda al por mayor para afrontar la crisis, el actual sistema haga catapum chimpum de una santa vez. Ahí vendría el tan cacareado por años reseteo monetario con la redención de las deudas históricas nacionales y también bancarias para el ciudadano de a pie, renta básica universal, reforma integral del sistema impositivo, un reinicio del sistema financiero que volvería a un patrón oro de nuevo cuño. Bueno, pues así a grosso modo son los escenarios posibles en estos momentos, a falta de que aparezcan nuevas variables, donde a día de hoy, tal cual se están dando los acontecimientos, la alianza tiene una oportunidad única para implementar el reseteo monetario. De cosas como estas son las que un servidor discute de común con el colega Emberman, porque, como suele decirse, 2 cabezas piensan más que una. Pero os voy a dejar una reflexión suya acerca de escenarios futuribles que me planteó en pasados días y creo que os resultará interesante a todos, aquí os la dejo. La alianza está ahora mismo operando intensamente detrás del telón, presionando para que los países acepten un acuerdo, o incluso les obliguen porque ya no les quede más margen de maniobra, buscando que llegado a ese punto crítico en el que la economía mundial no pueda volver a arrancar en base a las reglas anteriores, todos y cada uno de los gobiernos dejen de cobrar la seguridad social, el impuesto de sociedades, autónomos o reformen el IVA, eliminándolo de los productos de primera necesidad. Obligarían también a los bancos a paralizar las hipotecas, préstamos o cualquier deuda a crédito generada a través del viejo sistema bancario. Parte de ese acuerdo / rendición estribaría en que los mecanismos financieros de la alianza sustenten ahora a los países, económicamente hablando. Todas estas medidas corresponderían a una primera fase, la que comenzamos a vivir actualmente, mientras se gestiona la crisis sanitaria a nivel mundial. Coincido contigo, Bertus, que si esto se alarga, hay una posibilidad muy cierta de algún tipo de renta básica, ya sea en forma de dinero, derechos sobre productos básicos en forma de bonos de comida, tickets o lo que sea. Una vez controlada la crisis sanitaria mundial, entraríamos en la fase 2. Ahí la economía se reiniciaría desde sus cimientos, sin hipotecas, deudas bancarias ni deudas nacionales, solo se mantendrían legalmente las deudas entre particulares. En este punto entrarían los proyectos humanitarios de reseteo monetario, segunda fase que duraría aproximadamente 2 años, donde a mayores la propia banca sufriría una reestructuración integral, apoyando también muchos proyectos de desarrollo a nivel de calle.
Hasta aquí el interesante vistazo de futuro que nos ofrece el colega Emberman a razón de cómo están las variables ahora mismo tanto económicas como reseteras. Aquí nadie tiene una bola de cristal. Lo que sí aprovecho esa reflexión que dejaba Emberman sobre la necesaria reestructuración integral de la banca de cara al futuro sistema financiero para recordar cómo el propio rubio mandatario norteamericano ha entonado más de una ocasión a lo largo de su mandato la cantinela de que él desea regresar de algún modo a la ley Glass-Steagall de 1933 que separaba la banca de inversión especulativa de la puramente minorista, donde el ciudadano de a pie tiene sus pequeños ahorros. Este es un detalle también que formaría parte de la llamada Agenda Gesara y que de implementarse abocaría de seguro a la banca a esa reconversión integral de la que antes hablábamos, una banca sobredimensionada y que conllevaría al cierre de oficinas y despidos por miles y miles a nivel mundial. Ya incluso estos mismos días nos vienen informaciones al respecto de cómo la propia banca española está analizando de urgencia la viabilidad de nuevas fusiones, dada la delicada coyuntura actual. Y un segundo añadido al que por cierto ya hacía referencia en los pasados días, en una pequeña pero prodigiosa actualización resetera en mi página web caminandoelsendero.es que viene ahora como anillo al dedo. Antes hablaba Emberman de una fase 2, pero ¿cuándo podría comenzar? No debemos perder de vista al proyecto de ley HR 5404 del 22 de marzo del 2018, donde se daba un plazo al Congreso de 30 meses para vincular al dólar a un precio fijo en oro, cuestión de importancia capital resaltada ya aquí en su día. Y si echamos cuentas, esos 30 meses vencen justo este 22 de septiembre. ¿Qué cosas? ¿Comenzará ahí la fase 2 superada ya la crisis sanitaria con el reinicio financiero, la redención de deudas y demás historias? Aquí lanzo al aire este pensamiento calenturiento del Vertus, ya veremos. Y para finalizar, aprovechando que muchos están esperando al verano, pues dicen que al bicho de la discordia no le va bien el calorcito, os suelto una perla más calenturienta todavía, fruto de mi natural pensamiento desviado. Que si Francia un plan de 300.000 millones de euros, Italia otros tantos, España 200.000 millones de euros, 200.000, dinero que no tenemos ni de broma. Pero recordemos una estrambótica noticia ya de hace bastantes meses donde nuestro excelentísimo presidente anunciaba un plan de inversión nacional en renovables por 200.000 millones de euros. Nadie le hizo el menor caso, pero justo esa cantidad loca de dinero, 200.000 millones de euros. Y como a mí me dan sirocos cognitivos, me da por pensar que igual esos números, Francia e Italia 300.000, España 200.000, ¿no serán las cuotas asignadas ya por la Alianza a cada país para que afronte esa fase de transición al nuevo sistema? No me hagáis mucho caso. Sin más se despide con la música a otra parte su humilde, enclaustrado y resetero servidor, el Vertus.